Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de R para muy principiantes. Hoy aprenderemos a personalizar gráficos y empezaremos por lo del tipo plot. En vídeos anteriores hemos visto los comandos que nos sirven para formar gráficos básicos. Hemos aprendido también qué es un dispositivo gráfico, cómo trabajar con ellos y organizarlos, y además cómo crear varios gráficos en un solo dispositivo o ventana. Hoy además aprenderemos a personalizar estos gráficos y nos basaremos en lo del tipo plot para ellos. Vamos a cargar el data frame que hemos venido utilizando en los vídeos anteriores. Aquí lo tenemos, el data frame se llama df y está compuesto por tres variables, x e y con 10 valores cada uno, y z que contiene la a repetida 5 veces y la b igualmente repetida. Empezamos creando el plot sobre el que vamos a ir haciendo las modificaciones poco a poco. Es una función, el plot tiene como componentes la variable x del dataframe df y la variable y del dataframe df. Aquí tenemos el scatterplot. Hacemos la configuración de 3×2 como aprendimos en vídeos anteriores. La única diferencia es que aquí al layout de configuración 3×2 le hemos dado el nombre de lay.1 y al ejecutar el comando layout.show, en vez de poner el número de ventanas como hacíamos anteriormente, directamente ponemos el nombre del layout. Y tenemos aquí dividida en el espacio de los gráficos la ventana en 6 cuadrantes. Las primeras modificaciones que vamos a aprender a hacer es a introducir el nombre. Empezamos poniendo plot abriendo el paréntesis, las dos componentes que determinan las coordenadas de los puntos, y luego mediante el comando main igual y entre comillas introducimos el texto que queramos que sea el nombre de nuestro gráfico. Ponemos una coma y seguimos escribiendo cex.main igual a 2, que esto significa que el tamaño del texto cex de el main, que es el título principal, va a ser igual a 2. Vamos a crear también un subtítulo con el comando svsub igual, entre comillas hemos introducido subtítulo para que quede claro dónde está este texto, coma, y el tamaño del texto del subtítulo será de 1.5 y está definido mediante el comando cex.sub igual a 1.5, y aquí cerramos ya el paréntesis que habíamos abierto al principio. Podemos notar que los saltos de línea no interfieren a la hora de programar un comando. Simplemente cuando R ve que se cierra el último paréntesis es cuando determina que esa orden se ha acabado. Vamos a ejecutar el comando entero y aquí tenemos en el primer hueco, en la primera subventana, el gráfico que habíamos creado, el scatterplot, con las novedades de que tenemos ahora un título y además un subtítulo. Vemos como el título es mayor, la letra es mayor que la del subtítulo. Otro parámetro sobre el que nos vamos a parar va a ser sobre el type, type, que es el que define el tipo de gráfico que R va a dibujar. Se define mediante distintas letras, P, L, B, O, cada una de ellas nos va a determinar qué tipo de gráfico vamos a tener como resultado. Los voy a ejecutar todos, que se van a ir agregando a cada uno de los cuadrantes, haciendo un zoom. Vemos los resultados con mayor tamaño. Este es el de tipo P, que como he dicho antes es el que viene por defecto, exactamente igual a el que resulta cuando no se especifica ninguna letra. Cuando se pone L en type obtenemos un gráfico de líneas. Cuando se especifica B de líneas y puntos, pero las líneas no llegan a tocar a los puntos. Cuando se pone tipo O, las líneas pasan por encima de los puntos, y cuando se pone tipo H tenemos un gráfico de líneas verticales.
Desactivamos esta ventana gráfica y vamos a ver también otros parámetros, los de los más comunes a la hora de hacer gráficos. Ejecutamos primero el comando y lo vamos repasando sobre la gráfica. Los primeros comandos que aparecen nuevos son los de XLab e YLab, que determinan las etiquetas de los ejes de las X y de las Y. Y hemos escrito explicación eje X y vemos cómo aparece aquí, y explicación eje Y que aparece en el eje de las Y. cex.lab va a ser lo vamos a utilizar para determinar el tamaño de este texto. Access igual a true cuando queremos que se dibujen los textos, y igual a false, que también se puede definir con una F cuando queremos que no lo hagan. Volvemos a ejecutar. Vamos a reducir esto para trabajar más cómodamente. Vemos cómo han desaparecido los ejes. Eso ha sido porque hemos especificado que sea false. True aquí. Para determinar los rangos de los ejes, utilizaremos los comandos xlim para el eje de las X e ylim para el eje de las Y, y crearemos un vector con ese rango de datos. Vamos a ejecutar de nuevo. Vemos como el de las Y llega de 0 a 50 y el de las X de 0 a 15, como habíamos ordenado. PCH es el tipo de forma de los puntos, determina la forma de los puntos. El 24 hace referencia a un triángulo que puede ser rellenado de color. El color de la forma se determinará mediante el comando call igual a red. Se puede especificar con números o con nombres. Yo le he puesto red y, como veis, hace específicamente mención al color de la forma, del borde de la forma. El color de relleno viene determinado por BG, y aquí entre comillas le he puesto yo Sea Green 2, que es este color verdecillo con el que hace el relleno. BTL determina el tipo, BTY determina el tipo de caja en la que se va a dibujar alrededor del gráfico, y además la letra con la que se determina este tipo de caja coincide muchas veces con la forma de la caja. Esto es una L, vemos que los gráficos forman una L. Si lo cambiamos por ejemplo, la forma C, vemos el resultado. Ha aparecido un nuevo eje aquí que da como una forma de C. Luego tenemos el 7, no lo vamos a hacer todo, pero solo a modo de ejemplo. Cuando colocamos un 7, vemos que veis aquí como aparece como una especie de 7. Y así, bueno, pues con la U, con la O, en fin, con distintos tipos también. TCL especifica la longitud de las marcas de los ejes. Por defecto es menos 0,5, este de aquí. Y cuando se pone el signo negativo, la marca sale hacia el exterior del gráfico. Vemos cómo ha cambiado la posición, ahora está hacia el exterior. Y el 0,5, el número que viene precedido, que viene después del símbolo negativo, determinará la longitud de esas marcas. Las es el número que determina la orientación de los textos. 1 es horizontal, como está aquí ahora mismo. Si lo cambiamos, por ejemplo, por el 2, vemos cómo se giran eh, las etiquetas del eje de las Y, de las X, y el 3 los pone a todos verticales. Vemos cómo han cambiado también los del eje de las Y. Ahora sí, lo dejamos en 1. Y por último, CEX, sin especificar lab o main o sub, modificará o determinará el tamaño del texto del resto del gráfico. Pidiendo ayuda a R, como aprendimos en los primeros vídeos sobre el plot, nos enseña la siguiente información. Bueno, cómo se escribe, cuál es el comando para hacer el gráfico.
algunos parámetros comunes como type, que hemos repasado ya, como sub, xlab y lab. Y también es importante que aquí en la ayuda aparece que te recomiendan que se visite también par. Par es los parámetros, todo, un listado de todos los parámetros que se puede modificar a la hora de diseñar un gráfico. Aquí veis el listado por orden alfabético de todos los parámetros. Muchos de ellos lo hemos visto ya: text, text axis, text main, call, he visto por ahí. eh, bueno, font, que hace referencia a la fuente, lab, las, también lo hemos visto. En fin, hay muchísimos parámetros que se pueden modificar. Pidiendo ayuda sobre puntos, vamos a darle, tenemos aquí un listado también con los puntos más comunes, como yo especifiqué antes, si os acordáis, en el plot tenía un triángulo que se podía rellenar, que estaba definido por el número 24. Vemos aquí en la ayuda el número 24, ¿veis? Es un triángulo que se puede rellenar con la punta hacia arriba. Y por último también los colores, para saber, para obtener un listado de los colores que podemos utilizar, pues escribimos colors en luego paréntesis, y aquí veis un listado enorme con una cantidad de colores para elegir y aburrirse aquí, para poder hacer que nuestro gráfico sea más llamativo. Aquí dejamos esta sesión, espero que os haya resultado de interés y no olvidéis de suscribiros para permanecer al día sobre los vídeos que vaya actualizando. Muchas gracias.